saludo fraternal a ti y a toda Bolivia a través del... Hermano Javier, por favor, es importante hacer un análisis, un balance económico. ¿Cuál será la situación del Estado plurinacional de Bolivia? Tomando en cuenta el mandatario Luis Alberto Arce Catacora ya cumplió 2 años y medio de gestión como autoridad. ¿Qué podemos decir al respecto? Y si bien hubo dificultades, hubo pandemia, ahora, ¿cuál ha sido el pilar fundamental para sobrellevar la economía del país? Yo creo que el presidente ha dividido su discurso, primero, que hemos escuchado a un verdadero estadista. En 37 minutos nos ha hablado de educación, nos ha hablado de salud, nos ha hablado de economía sobre todo. Por supuesto, ha dejado, en mi concepto, muy tranquila a la población por la seguridad con la que él ha expresado y además los datos que nos ha mostrado. Ahora bien, él nos ha hablado de un proceso que indudablemente es el que es la madre de este escenario que vivimos económicamente, que es la nacionalización de nuestro país. No solo de hidrocarburos, también de empresas como Tel y otras. Ese proceso ha permitido que el boliviano tenga recursos. Hemos nacionalizado nuestro país y hemos convertido, por ejemplo, a las empresas gasíferas, a las que explotaban el gas, en empresas de servicio, ¿no? Y al convertirlas en empresas de servicio al Estado Nacional, el Estado les paga un 18% y nosotros recibimos 82% de utilidades de esa nacionalización. Entonces eso le ha permitido al Estado tener millones de dólares, pero que el secreto o la fórmula de esa nacionalización y por supuesto del modelo económico es la redistribución de esos recursos. ¿Y cómo los ha redistribuido? Los ha redistribuido en mejores salarios, los ha redistribuido en aeropuertos, hospitales, universidades, tenemos regadas por todo Bolivia, escuelas, colegios, satélite, dobles vías, es decir, tenemos un país preparado para poder industrializarse. No podíamos industrializar jamás el país si no tenías una buena carretera, si no tenías universidades, si no tenías colegios, si no tenías esas condiciones que tenemos ahora. Entonces el presidente nos ha dicho de que después de ese proceso tuvimos sí un bache. ¿Qué va a ser bache? Hemos tenido un déficit enorme en el 2019, cuando prácticamente casi lo devasta en el país la señora Áñez en el gobierno de facto que hemos tenido. Pese a eso, ¿no? Acompaña después del gobierno de facto, como si fuera poco, viene la pandemia. Entonces el presidente Arce recibe un país prácticamente devastado económicamente. Entonces llama el gobierno de la reconstrucción económica y desde el primer día él se compromete a reconstruir la economía y creo que a 2 años y medio vemos que definitivamente ya es un país en crecimiento, ya es un país que no ha perdido su estabilidad económica, no ha perdido su estabilidad política y por supuesto nos está mostrando un país viable. Sin embargo, lo sorprendente de todo esto es de que no nos estamos quedando con la estabilidad, no nos estamos quedando con el crecimiento. El presidente nos dice que la fórmula para salir adelante es nada más y nada menos que industrializar el país. En ese afán yo veo de que definitivamente la inversión millonaria que se está haciendo para industrializar el país en términos de litio, por ejemplo, que va a ser ingresos enormes que va a tener el Estado boliviano, pero el presidente nos dice también de que no es solo industrialización del sector público, sino también tiene que acompañar el sector privado. Es decir, tiene que haber Estado que industrialice y tiene que haber sector privado que también se anime a industrializar. Entonces, si los dos componentes conjugan, por supuesto que tenemos un país de mucho futuro. Entonces, creo yo de que definitivamente tenemos un país, dependiendo de los actores políticos, económicos, sociales, de acompañar este proceso, tenemos un país que si logramos el objetivo que plantea el presidente, que no es inmediato, una industrialización, China no se ha industrializado en 2 años, China le ha costado industrializarse y por supuesto Bolivia está empezando con pie derecho y por supuesto ojalá que los actores permitan que esto suceda y si llegamos a ese extremo tenemos un país para largo y para que nuestros hijos y nietos tengan mejores condiciones de vida más adelante.
Hermano Javier, tomando en cuenta actualmente en el Estado Plurinacional de Bolivia se habla de una industrialización. ¿Cuál será el camino para llegar a esta etapa? ¿O qué deben hacer ahora nuestras autoridades? Y si bien se habla también de una reactivación económica. Parece mentira, pero la industrialización tiene que ver necesariamente con educación, ¿no? Con formación académica, que es un elemento que es como que el presidente también les ha lanzado la pelotita a las universidades. Es decir, no puedes pensar en industrializar solamente con recursos económicos. Está precisamente en los profesionales que están ingresando en nuestras universidades que el Estado tendrá, perdón, que la universidad que tendrá que poner mayor esfuerzo para dotar de mayores profesionales, porque el Estado ha cumplido con la universidad. Es decir, yo soy potosino y puedo dar fe de que en Potosí tenemos una treintena de edificios regados por todo el departamento que permiten de que los universitarios tengan condiciones para estudiar. Y si ahí se suma la docencia, que debe ser la mayor eficiente, por supuesto, los universitarios o profesionales del futuro tienen que tener las condiciones para ser parte de esa industrialización. El tema de salud, parece mentira hablar de salud, pero la forma como el ministro Auso lleva la salud también es importante, porque el ciudadano que esté dedicado a ser formado académicamente tiene que también ser saludable. Entonces yo creo que es un tema integral. Si bien el tema económico es el eje fundamental, pero la educación o la formación académica no deja de ser un tema menor, y tampoco el tema de la salud, que más bien tenemos también hospitales en todo el país. Y el otro, que al final va a ser el colorario, es la integración caminera, porque todos los productos salen por un camino, todos los productos se distribuyen por las penas de un país que son las carreteras, y por supuesto es el otro indicador que también tenemos como básicamente avanzado, ¿no? Es decir, en los años neoliberales teníamos unas cuantas vías asfaltadas. Ahora hay que ver cuántas vías no están asfaltadas, es decir, cuántas son de tierra, porque al final casi todas están asfaltadas. Entonces eso también nos permite coadyuvar a ese proceso industrializador. Entonces es un tema integral que tiene que ver educación, salud, carreteras, economía, y que ojalá los actores políticos que vienen poniéndole piedras al camino se abstengan de ese tema, porque si logramos industrializar nuestro país como pretende el presidente Arce, por supuesto que tenemos un futuro asegurado para todos los políticos. Hermano Javier, es importante informar a todo el público y también hacer un análisis acerca de la economía, ya que también sus personas se están manifestando. Y es importante resaltar la industrialización, y si bien las autoridades de la oposición señalaban que no va a ser posible, pero su persona está dando a conocer que sí va a ser posible. Esto enlazando con la educación, iniciando desde el colegio y también desde las universidades. En conclusión, ¿qué podemos decir al público, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de los 9 departamentos que nos están observando en este momento? ¿O cómo calificamos la gestión del mandatario Luis Alberto Arce Catacora, tomando en cuenta, señalaban que si hay corrupción por parte de las autoridades, hay autoridades, podemos decir, que están exigiendo a que puedan ser investigados como ministros, ¿no? Hermano, ¿qué podemos decir, por favor? Yo creo que siempre ha de haber algunas personas que le hagan quedar mal al gobierno, que las hay en Potosí, no quiero decir nombres, pero hemos tenido escándalos enormes en lo que va de gobernación, lo que va de alcaldía. Sin embargo, el presidente tiene la moral y la solvencia suficiente para encarar este proyecto. Finalmente, pues es el que nos ha llevado a lo que tenemos ahora. Es un hombre que ha manejado la economía durante 14 años, y es el modelo económico precisamente que ahora se está poniendo en vigencia a través de la industrialización. Lo que tenemos en Bolivia son gente, como lo dijo el presidente, gente mezquina. Lamentablemente hay mezquindad al interior del MAS y afuera del MAS. Y yo siento que esa mezquindad debe terminar, porque al final, yo le escuché a un diputado del oficialismo decir que cree que está en Suiza. Es decir, si alguien quisiera hacer oposición a este proceso industrializador, tendría que ser con datos técnicos, no con sugerencias o no con trivializar el tema industrializador. Necesitamos que nuestros políticos tengan mayor coherencia, y que cualquier adjetivación está de más. Aquí necesitamos sumar, y si para industrializar el país
algún diputado, sea del ala dura, del otra ala o de la oposición, tendrían que proponerle al país cómo se puede mejorar este proceso. Yo soy un convencido, por ejemplo, y lo he dicho ahora, de que lo que dice el presidente, universidad, economía, carreteras, nacionalización son ejes. Sin embargo, hay ejes que también tienen que fortalecerse, como son el tema privado. Entonces yo creo que el gobierno está haciendo bien, tiene una solvencia económica, tenemos una banca solvente también, tenemos una salud económica absolutamente clara y por supuesto lo que le queda al país es seguir trabajando. Al principio va a costar creer, nadie creía en la nacionalización, todos decían que la nacionalización iba a orientar a la inversión privada, de que el país iba a ir al desastre. El presidente Arce ha mostrado de que no ha sido así. El proceso de nacionalización ha sido fundamental para que tengamos ahora un proceso naciente de industrialización y, por supuesto, siempre velando a las mayorías nacionales. Estamos abordando el ámbito económico. Recordemos, el mandatario Luis Alberto Arce Catacora también se ha referido y ha señalado que sería importante, señaló que la liquidez del dólar no solamente es un problema acá en el Estado plurinacional de Bolivia, sino también en otros países, en otras regiones del mundo. ¿Qué opina al respecto, hermano? Es verdad, ¿no? Tenemos problemas en el mundo. Después de la guerra, no después, ahora en la guerra con Ucrania, con básicamente Rusia, se han presentado problemas en todo el mundo. Estados Unidos tiene un problema, va a entrar tal vez en default, una forma de expresar de que no paga sus deudas y tiene una deuda millonaria. China, de otros países, y por supuesto le ha afectado al Estado boliviano. Sin embargo, de manera muy inteligente, ya el presidente nos ha dicho que nos vamos a refugiar en el oro, como está haciendo la mayoría de países, en una ley que la había presentado ya en el 2021 y que no había sido aprobada en tanto tiempo, y que ahora sí la tenemos esa ley. Entonces, con los indicadores que va a provocar los ingresos a través de esa ley, y yo estimo de que 1 o 2 meses ya tendremos lo que le está haciendo falta a Bolivia, ¿no? Si bien tenemos una economía bolivianizada, las transacciones en Bolivia son en bolivianos, si bien alguien alquila su casa en $200, pero el ciudadano termina pagando en bolivianos. El indicador será $200, pero termina pagando en bolivianos, de manera nacional. Entonces nuestra economía está bolivianizada y es fuerte. Tanto es así que hay que explicarle por qué ha habido esa liquidez de dólares, porque la gente había tenido plata ahorrada. Y eso es un otro indicador positivo. Para que haya liquidez en dólares, tendría que haber bolivianos. Y eso es lo que ha mostrado la economía boliviana. Es decir, había habido gente que tenía millones de bolivianos en el banco, bajo el colchón, bueno, en diferentes formas, y de pronto ha querido convertir ese su boliviano en dólar y por eso ha provocado esa liquidez. Sin embargo, eso nos está mostrando de manera evidente de que el ciudadano boliviano tiene ahorros, es decir, el empresario boliviano tiene recursos en moneda nacional. Y por supuesto, la liquidez de dólares se va a ir mejorando, se va a ir compensando con la ley del oro y obviamente con las exportaciones que vamos a realizar y estamos realizando respecto a temas que Bolivia vende al mundo entero. Muchas gracias, hermano. Hasta un próximo contacto. Vamos a hacer el seguimiento correspondiente como medio de comunicación, ya que también es importante abordar las temáticas que se van repercutiendo, especialmente en el ámbito económico. Hasta un próximo contacto, hermano. Muy buenos días y un saludo fraternal a todos.